12 de septiembre de 2021, 16º domingo de Pentecostés. Es hora de anunciar, cantar y proclamar, de andar por caminos nuevos, de sentarse a la mesa y comer con todos y todas. Dios caminando por las calles de nuestras ciudades y pueblos, sanando enfermos y heridas, sembrando esperanza y alzando nuestros rostros a la vida. Es Dios proclamando libertad en Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? Eres descanso en el camino, también la fuerza para seguir, luz de luna en noche oscura, un refugio en el día gris. Eres fuego junto al agua, compañero de vino y pan, arco iris tras la lluvia, abrazo a la diversidad. ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién para ustedes seré hoy? ¿Quién dice la gente que soy? Cualquier día, en cualquier momento, a tiempo o a destiempo, sin previo aviso lanzas tu pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Cada día inquiétame con esa pregunta al ver la injusticia, la exclusión, la violencia, el hambre que se vive en nuestro alrededor. Jesús, pregúntame. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Cuando vea que tu iglesia, por causa de dogmas y legalismos, jerarquías y cultos sin sacrificio vivo, esté perdiendo el ser y el hacer. Enséñame como tú sabes. Llévame a tu ritmo por los caminos del Padre, por esas sendas marginales que tanto te atraen. Corrígeme, cánsame y vuélveme a recordar tus proyectos, esos que son la voluntad del Padre. Cuando en tu vida toda siga encontrando el sentido para lo falible de mi vida, cuando en tu sufrimiento y en tu cruz siga descubriendo y entendiendo el valor y verdadero significado de amar, cuando siga haciendo de tu resurrección mi causa, cuando ya no busque ganar mi vida, sino perderme en tu ministerio. De nuevo, Jesús, vuélveme a preguntar, ¿y tú? ¿Quién dices que soy yo? Entonces, con la ayuda de tu Espíritu, haciendo frutos transformados en acciones solidarias a favor de mi prójimo, podré decirte, eres el Mesías. Es Jesucristo mi todo, grato es cantar su loor. Oh, cuán sublime infinito es su divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quieras, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón. Cristo es el astro esplendente, la roca de salvación. Él es la fuente de vida y gozo eternal. Ya satisface mi alma con el maná celestial. Cristo, Cristo.
resucitó de la tumba y al cielo ascendió, más pronto viene en gloria, esta promesa nos dio. Cristo, Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quieras, si tú guiando vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Los invito a tener una oración de confesión. Dios nuestro, no siempre hacemos tu voluntad, en ocasiones mentimos, permitimos la corrupción. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Vemos en silencio la impunidad, naturalizamos la injusticia, olvidamos la misericordia, anhelamos tu gracia. Padre, perdónanos al no saber qué hacer. Amén. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, «Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas».
Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Doy gracias a Dios el permitirme estar nuevamente con ustedes. Le pido a mi Señor que me dé una palabra sencilla, una palabra clara, una palabra amable, que pueda ser instrumentos en sus manos para que pueda llegar a sus vidas y a sus corazones. Como todos los domingos, estaremos abordando los 3 textos, uno del Antiguo Testamento, una carta y el Evangelio. Para esto le pido a mi Dios que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, el texto del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Isaías 50, del 5 al 10. La carta va a ser la carta de Santiago, del 14 al 18, y el Evangelio va a ser Marcos 8, del 27 al 35. El tema va a ser hallar la vida perdiéndola. Miren, siempre ha sido más fácil interpretar textos bíblicos cuando se conoce el contexto de aquello que estamos estudiando. Voy a tratar de explicar ese contexto. Miren, Cesarea de Filipos está totalmente fuera de Galilea. No estaba en el territorio del rey Herodes, sino de Filipo su hermano. Era un pueblo con una historia asombrosa. En la antigüedad tenía el nombre de Balinas, pues en ese tiempo era un gran centro al culto del dios Baal. Esta tierra, en nuestros días, ya no se llama Balinas, sino se llama Banias, ¿sí?, que viene de la palabra Panias. A este lugar se le llamó Panias porque en la falda de uno de los cerros había una cueva que se decía que allí había sido el lugar donde había nacido el dios Pan, ese dios griego de la naturaleza. También se creía que en una de esas cuevas de estos cerros surgía un arroyo y se decía que ese arroyo era la fuente de donde surgió el río Jordán, que muchas veces lo vamos a ver en los evangelios. Más arriba, aún, se había construido sobre la montaña un templo resplandeciente de mármol blanco que Filipo había construido para que fuera el santuario del César, el emperador romano, que era el gobernante del mundo, y como se le había considerado que era casi un dios. Es algo asombroso que en ese lugar, entre todos los lugares que visitaron, fuera ahí, en este espacio, en este lugar tan peculiar, donde Pedro vio en un incansable caminante, en un simple y sencillo carpintero, un hombre de Galilea, ¿sí? Ahí Pedro alcanzó a ver al Hijo de Dios. Fíjense, en la antigüedad, la religión de Palestina estaba rodeada de recuerdos del dios Baal. Además, los dioses de Grecia clásica proliferaban por ese lugar, y sin duda los habitantes oían las flautas de Pan y tenían la visión de las ninfas en el bosque.
Allí, en ese trasfondo de todas esas religiones y de toda la historia, Pedro descubrió que un maestro errante con el que caminaba, ese maestro de Nazaret, que se encaminaba hacia la cruz, era el Hijo de Dios verdadero. No hay pasaje en todos los evangelios que muestre cómo lo hace este incidente. Toda la personalidad de Jesús se encontraba en este reconocimiento. Este hecho aparece en el centro mismo del Evangelio de Marcos. Esto es muy importante tenerlo presente. En todo el libro, ¿sí?, en el macro del libro, exactamente en el centro se encuentra este pasaje, pues es el momento en el que el Evangelio va a llegar a su culminación. En cierto sentido, al menos en este momento, fue una de las crisis en la vida de Jesús. No importa lo que pensaran sus discípulos, Jesús sabía con certeza que el final de su camino estaba ya muy cerca y que irremediablemente la pasión y la muerte sería su destino. Las cosas no podían continuar mucho tiempo más. Los poderes de su tiempo estaban agrupados para descargar la sentencia final. Ahora bien, el problema y las interrogantes que confrontaba a Jesús eran estos. ¿Su ministerio había producido algún efecto entre sus discípulos y entre la comunidad? ¿Había logrado Jesús algo? O para decirlo de otro modo, ¿habría alguien que hubiera descubierto en Jesús que era el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Que hubiera descubierto quién era Él? ¿Acaso habría vivido andando y enseñando entre los seres humanos sin que nadie percibiera en Él a Dios? La interrogante que tenía Jesús era profunda. Entonces, si esto no había sido así, toda su obra había sido en vano. Había una sola manera que Él pudiera dejar un mensaje a los hombres, y era escribirlo, pero en el corazón. Así pues, este es el momento en que Jesús lo pone todo a prueba. Preguntó a sus discípulos, ¿qué decían la gente de Él? Y ellos le informaron los rumores de lo que decía la gente. Unos decían, es Juan el Bautista. Otros decían, es Elías. Otros decían, puede ser cualquier otro profeta. Entonces, cuando ellos se quedan en un silencio inquietante, formuló la pregunta Jesús que tanto significaba y que sigue resonando hasta nuestros días, ¿sí? Una pregunta que ha causado mucho problema a través de los siglos. Esa pregunta que Jesús les hace a sus discípulos es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tras esta pregunta, Pedro de momento comprendió lo que había intuido siempre en lo íntimo de su corazón, pero que no lo dejaba salir. Este era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y esa respuesta le dio a Jesús seguridad de no haber fracasado. Pero ahora llegamos a una pregunta que ha sido planteada y respondida a medias más de una vez. Esta pregunta tiene que ser contestada en detalle o no se podrá entender cabalmente lo que significa en la historia del Evangelio. Tan pronto como Pedro hizo esta declaración, Jesús dijo
que en esa etapa no debería de hablar de él a nadie. Y la pregunta es, ¿por qué? Y miren, vamos a abordar ese por qué. Primero, y ante todo, Jesús tenía que enseñarles a Pedro y a los demás discípulos lo que realmente significaba ser el Mesías. Ahora bien, para entender la misión de Jesús, esa misión que Jesús tenía entre manos, y entender el verdadero significado de esa necesidad, tenemos que conocer cuáles eran las ideas básicas que se tenían sobre el Mesías en los días de Jesús. Y las voy a ir diciendo. Miren, a lo largo de toda la existencia del pueblo judío, nunca olvidaron ellos, en ningún sentido, que eran un pueblo especial, el pueblo escogido de Dios. Debido a ello, aspiraban muy naturalmente a un lugar especial dentro del mundo. En esos tiempos, aspiraban a alcanzar esa posición por lo que podíamos llamar medios naturales, siempre considerando como la época más grande para la nación judía la historia del rey David, y soñaban con que algún día se levantaría otro Mesías, otro rey de la estirpe de David. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que esa idea nunca se lograría por medios naturales. Y esto es porque de las 12 tribus de Israel, las 10 tribus del norte fueron llevadas a Asiria y fueron arrasadas para nunca volverse a reunir. Solo quedaban las 2 tribus del sur. Los babilonios habían conquistado estas 10 tribus del norte y conquistaron también después Jerusalén. Se llevaron cautivos a los judíos, a los sabios, a los dirigentes, a las autoridades, ¿sí? Se los llevaron cautivos y luego de tenerlos como esclavos, ¿sí? Fueron conquistados por los persas, después por los griegos y finalmente en tiempos de Jesús ya habían sido conquistados desde el 63 antes de Cristo por los romanos. Lejos de alcanzar el dominio que ellos esperaban durante siglos, los judíos no supieron lo que era ser completamente libres e independientes, esto por la esclavitud, de modo que surgió otra idea en el pensamiento de ellos. Es cierto que nunca se desvaneció del todo la idea del gran rey David, ese rey que vendría de la estirpe del rey David, pero empezaron a soñar más y más con un día en que Dios intervendría en la historia y lograría por medios sobrenaturales lo que nunca podrían lograr por medios naturales como ellos lo pensaban. Solo el poder divino haría lo que el poder del ser humano era incapaz de hacer. Por eso, entre los 2 testamentos se escribió todo un mundo de libros que eran sueños y pronósticos de esa era, y esa intervención de Dios en estos libros aparecen ciertas ideas básicas. Estos libros son los libros apocalípticos, ¿sí? Y escatológicos. Pero miren, lo primero que tendría que suceder, ¿sí? Sería, antes de la venida del Mesías, había una época de tribulación. Eso decían estos libros apocalípticos y escatológicos de ese tiempo intertestamentario. Decía que habría un tiempo de gran tribulación. Esto sería como un parto mesiánico. Serían los dolores de parto de una nueva era. Estallaría sobre el mundo
todos los terrores concebidos, serían pisoteados todas las normas de honor y decencia. El mundo se tornaría un caos físico y moral. Y fíjense que no estoy hablando de nuestra época, pero se va a parecer mucho, ¿sí? Ellos decían que habría terremotos, intrigas entre las naciones, aparecerán luces grandes y brillantes, y los altos barrancos en las majestuosas montañas estarían llenos de cadáveres, y de las piedras manaría sangre, y cada torrente inundaría el llano, y Dios juzgaría a todos con la guerra y la espada, y descendería azufre del cielo. La Misná enumera una serie de señales que sucederán antes de la venida del Mesías. La Misná dice que la arrogancia aumentaría, la ambición brotaría, el gobierno se entregaría a la herejía, los habitantes de la región van de ciudad en ciudad sin hallar compasión, la sabiduría de los entendidos es aborrecida, los piadosos despreciados, la verdad se encontraría ausente, los jóvenes insultarían a los ancianos comparecerían ante los niños, el hijo despreciaría al padre, la hija se rebelaría contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos de los seres son sus parientes. El tiempo anterior a la venida del Mesías, dice la Misná, ¿sí?, sería una época en el que en el mundo se harían pedazos y todos los vínculos se relajarían y el orden físico y mental y moral, ¿sí?, se desplomaría. Segundo, en medio de ese caos tendría que venir Elías. Este Elías sería el precursor, el heraldo del Mesías. Él sanaría las rupturas y pondría orden en el caos para preparar el camino del Mesías. En particular, arreglaría los pleitos. De hecho, la ley oral judía establecía que las disputas entre la propiedad del dinero y los bienes raíces o cualquier cosa cuyo dueño fuera desconocido debería aguardar hasta que llegara Elías. Y cuando viniera Elías, el Mesías no tardaría mucho en llegar. Tercero, entonces entraría el Mesías. La palabra Mesías, déjenme decirles, significa lo mismo que la palabra Cristo. Mesías es la palabra en hebreo que significa ungido, y Cristo es Mesías en griego. La unción solo se empleaba para consagrar al rey, ¿sí?, o para consagrar también a algún profeta, y en este caso el Mesías sería el ungido de Dios. Cuarto, miren, las naciones harían alianzas contra el Mesías de Dios. El resultado sería la destrucción total de esas potencias que se aliaran contra el Mesías. El Mesías sería más destructivo y conquistador de la historia. El Mesías aplastaría a sus enemigos hasta destruirlos totalmente. Eso era lo que tenían los judíos en mente. Sexto, seguirá la renovación de Jerusalén. A veces esto se imaginaba como la purificación de la ciudad existente, pero con el paso del tiempo se imaginaban como el descenso de la nueva Jerusalén bajada del cielo. Séptimo, los judíos que estaban dispersos por todo el mundo, ya que habían sido conquistados, como les dije, por Babilonia, persa, griegos y después romanos, y que se encontraban por todo el mundo conocido, se reunirían en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Hasta hoy, la oración cotidiana de los judíos
incluye esta petición. Miren, la oración dice así: levanta un estandarte para reunir a nuestros dispersos y congregarlos desde los 4 extremos de la tierra. Así dice la oración de los judíos hasta la fecha. Octavo, miren, Palestina sería el centro del mundo y todo el mundo estaría sujeto a ella. Noveno, finalmente vendrá la nueva era de paz y bondad que durará para siempre. Estas son las ideas mesiánicas que estaban en las mentes de los hombres cuando vino Jesús. Eran ideas, como se podrán haber dado cuenta, eran ideas violentas, nacionalistas, destructivas y vengativas. Terminaría el reinado perfecto de Dios, es cierto, pero llegaría a él a través de un baño de sangre y de una carrera de conquistas. Esto era la idea que tenían los judíos. Por lo tanto, miren, no es extraño que tuvieran que Jesús reeducar a sus discípulos en cuanto al significado del mesianismo, ¿sí? Ya que Jesús, su misión era una misión de amor, una misión de misericordia, de solidaridad, ¿sí? De salud, porque, como lo dijo el apóstol, Jesús no venía para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él, ¿sí? Por eso, cuando él habla de ese mesianismo que él trae y que vale a la cruz, simplemente, pues, no lo aceptaban, lo consideraban un hereje. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que el pensamiento judío sobre el Mesías no hay lugar para la cruz, y mucho menos para el sufrimiento? Y quiero que sigamos con los textos, precisamente este pasaje de Marcos 8, del 31 al 33, dice el texto que Jesús comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, no soportando esto, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Con este trasfondo que acabamos de oír sobre la idea del Mesías, es que debemos de leer este pasaje. Cuando Jesús relacionaba su mesianismo con el sufrimiento y la muerte, estaba diciendo lo que para los discípulos y como buenos judíos eran situaciones increíbles, como incomprensibles. Durante toda su vida, Jesús había pensado en el Mesías como ese Mesías que venía a recrear la vida como Dios. Pero no era lo que pensaban sus discípulos. Ellos habían pensado que el Mesías sería un conquistador irresistible. Y ahora se encontraban frente a una idea que los dejaba confundidos. Por eso Pedro protestó tan rápido y violentamente. Para él, todo ello era una imposibilidad total. Pero, ¿por qué Jesús reprendió severamente a Pedro? Porque Pedro estaba expresando en palabras las tentaciones por las que había pasado en el desierto. En ese momento, Jesús no quería morir. Como todo ser humano, sentía dolor
tristeza, decepción, no quería morir. En ese momento estaba repitiendo las batallas de las tentaciones en el desierto. Era el Satán que volvía a tentarlo a que se postrara y lo adorara y tomara el camino diferente al camino de Dios. Miren, una cosa es extraña y a veces es terrible, que las tentaciones nos lleguen a través de la voz de un amigo bien intencionado. Las tentaciones pueden llevarnos a un ataque más terrible que cuando nos atacan aquella voz que nos quiere ofender. Realmente lo más duro son las tentaciones de las personas que nos aman y que nos quieren. Esto es lo que sucedió aquel día a Jesús. Sí, Pedro amaba a Jesús y entonces con sus palabras empieza a tentarlo. Por eso Jesús reaccionó tan severamente y ni aun la voz dulce y seductora del amor debe, queridos hermanos, y lo vuelvo a decir, ni aun la voz dulce y seductora del amor debe silenciar la voz de Dios. Y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando llegamos a esta parte del Evangelio, Marcos 8:34, como lo dije, estamos en el centro y en el corazón de la fe cristiana. Por lo tanto, debemos estudiar este pasaje casi frase por frase, y aquí se destacan a primera vista algunas cosas. 3. Primero, la honestidad de Jesús. Nadie podría decir jamás que había seguido a Jesús bajo falsos atractivos. No. Él nunca trató de sobornar a los seres humanos ofreciéndoles un camino fácil. No ofreció paz, no ofreció gloria, no ofreció dinero, no ofreció poder. Jesús dijo que se debería estar pronto para tomar la cruz. Y esto significaba estar dispuesto a ser considerado como un criminal y a morir. Segundo, está claro que Jesús nunca llamó a los seres humanos a enfrentar nada que él mismo no estuviera preparado para enfrentar, o que él no lo haya enfrentado. Lo que exigía que enfrentaran, él mismo estaba dispuesto a enfrentarlo. Jesús tenía derecho a pedirnos que carguemos la cruz porque él la cargó primero. Tercero, Jesús dijo que el que quisiera ser su discípulo tenía que negarse a sí mismo. Sí, ¿qué tenía que hacer? Dejar la soberbia, la vanidad, la vanagloria. En estos días sería el ego, el consumismo, la apatía, el sinsentido, la corrupción, la indiferencia, la irresponsabilidad, etc. Queridos hermanos y hermanas, el que quiera seguir a Cristo debe decidir siempre dejar su ego, decir no a sí mismo y sí a Cristo. El ser humano debe decidir no a su natural amor a la comodidad y al bienestar. Debe decidir no a todo proceso basado en el egoísmo. Debe decidir no a los instintos y deseos que lo impulsan a tocar y gustar y manejar las cosas prohibidas.
Debe decidir sin vacilación a la voz del mandato de Jesucristo. Debe de ser capaz de decidir con Pablo, ¿sí?, que ya no es él el que vive, sino que Cristo vive en él. El verdadero seguidor del Maestro no vive para seguir su propia voluntad, sino para seguir la voluntad de Cristo y en ese sentido hallar su perfecta libertad. Jesús en Marcos, en el capítulo 8, dice: porque todo aquel que quiera salvar la vida, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa mía y del Evangelio, la salvará. Dios, queridos hermanos, nos dio la vida para usarla, no para guardarla. Si vivimos cuidadosamente ahorrando la vida, pensando primero que en nuestro proyecto, en nuestra comodidad, en nuestro confort, en nuestra seguridad, si nuestra única meta es hacer la vida tan larga y libre de cuidados que podamos, si no hacemos el esfuerzo alguno para ayudar y servir al otro, estamos perdiendo la vida, queridos hermanos. Pero si gastamos nuestra vida por otros, si olvidamos nuestra situación de vida, el tiempo, si olvidamos la riqueza y la comodidad, en nuestro anhelo por hacer algo por Jesús y por los seres humanos para quienes Jesús murió, estamos todo el tiempo ganando la vida. ¿Qué sería de nuestro mundo si los médicos, que hoy se pasan horas y horas cuidando a los enfermos del COVID y de muchas otras enfermedades, si los hombres de ciencia e inventores no hubieran estado dispuestos a hacer arriesgados experimentos, a menudo en sus propios cuerpos? ¿Qué hubiera sido de la vida si todos hubieran querido solamente permanecer tranquilos y cómodos en sus hogares y no hubiera tal cosa como los exploradores y los pioneros? ¿Qué sucedería si todas las madres se negaran a correr el riesgo de concebir un hijo? ¿Qué sucedería si todos los seres humanos gastaran en sí mismo todo lo que ganan y todo lo que tienen? La esencia misma de la vida consiste en arriesgarla y gastarla, no en ahorrarla y acumularla. Ciertamente, el camino del cansancio, del agotamiento, del dar hasta lo sumo, es mejor que cansarse sin hacer nada y enmohecerse cada día. Porque el camino de ese cansancio y agotamiento y el de dar todo y el de servir es el camino que lleva a la felicidad y a Dios. Ningún ser humano trasciende si no sale de su yo y se pone a servir. Queridos hermanos, Dios haga en el corazón de cada uno de nosotros tener el deseo de tomar su cruz y de seguirle. Que Dios les bendiga y les guarde. Llenarme de tu aliento, vivir entre tus pasos, mirar con tu mirada, aprender a estirar mis manos para tomar al otro como lo hacías tú, caminar por la calle buscando al que sufre con el corazón encendido, reírme con los niños en una ronda redonda y sentarme con los ancianos a escuchar sus riños, trabajar por la paz y la justicia y hacerlo por el poder de tu nombre, correrme a un costado para que no sea yo quien se vea, sino tu amor, y por fin tomar tu cruz, seguros que vas siempre delante para amarnos y guiarnos en
en este escarpado pero hermoso caminar contigo? Sí, Señor, quiero seguirte. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. Pues anhelo honrarte solo a ti, con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Seamos despedidos con la bendición. Dios de la vida, en esta semana que estaremos celebrando las fiestas patrias, concédenos ver y ser parte de tu bendición y bienestar a nuestro país. Tu gracia y misericordia camine en medio de tu pueblo mexicano, que podamos comprometernos en construir una sociedad en paz, solidaria y sobre todo reconciliadora en medio de tanta crisis y caos. Que tu bendición nos cubra y proteja siempre como nación. Amén.